que en Quito deberíamos ir hacia una campaña de la cultura metro, lo cual me parece fantástico como para que los ciudadanos vayamos familiarizándonos, conociendo mejor, queriendo incluso, cuidando a este proyecto que es emblemático, que es la obra de infraestructura más costosa, la inversión más cara que habrá seguramente en la historia de Quito. Eh, y Víctor Hugo Villacrés nos decía, hay que ir hacia una potente campaña de comunicación donde se incluya esto de la famosa cultura metro. Yo suscribo, creo que hay que ir justamente hacia allá ustedes lo saben, se los he comentado varias veces, no creo que el metro vaya a solucionar los gravísimos problemas de movilidad que tengamos, pero creo que va a ser una de las tantas herramientas con las que debemos contar para mejorar la movilidad en Quito. Pero hay que cuidar, porque ese proyecto le ha costado a la ciudad, a la capital, más de 2.000 millones de dólares. Finalmente es de ustedes, es de nosotros, así que no queda más que cuidar. Pero creo que no debemos quedarnos únicamente en el tema de la cultura metro. Obvio, Víctor Hugo Villacrés es el gerente del Metro de Quito, él tendrá que trabajar mucho en eso, y está bien, pero el municipio de Quito como tal, me parece que tiene, y desde acá un llamado muy respetuoso a las autoridades de movilidad, al secretario de movilidad, la gente de la AMT, todos quienes están encargados del tema de movilidad y seguridad también, por supuesto. Creo que hay que ir trabajando en una potente campaña de manera integral de una cultura de la movilidad, más allá de solamente el uso del Metro de Quito. Porque ojo, yo también hago mea culpa, no soy ni conductor de bicicleta, ni de motocicleta, ni de auto, y tampoco el peatón ejemplar. Pero procuro y trato, créanme, de cometer la menor cantidad de errores posibles, primero pensando obviamente en mi seguridad y la seguridad de quienes me acompañen, si es que voy acompañado, y segundo, en la seguridad de terceras personas. Créanme, así que les cuento esto porque me he topado, insisto, yendo en motocicleta, donde uno también termina siendo vulnerable, pero también, digamos, tiene el armatoste, ¿no? En caso de un peatón, pero un atropellamiento con motocicleta puede terminar resultando fatal. Pero hay personas que se cruzan la calle, además en zonas que no cuentan con mucha iluminación. Me ha pasado las 2 noches seguidas, concretamente en la Manuel Córdoba Galarza, en zonas donde no hay mucha iluminación, ya tipo 19:30, 20 horas, gente cruzándose la calle. Y me he llevado unos tremendos sustos, y lo propio con conductores que cometen una serie de imprudencias, desde cruzarse del carril derecho para dar vuelta en U a la izquierda, o meterse en contravía, en fin, una serie de cosas. Y me parece que hay que ir trabajando también en eso, ¿no? Casi que reeducarnos a los quiteños. Y lo digo en primera persona, porque yo estoy lejos de ser, insisto, un peatón, un ciclista, motociclista o conductor ejemplar. No creo que sea el conductor perfecto, por supuesto, también he de cometer errores, ¿no? Pero creo que sí hay que ir trabajando mucho con respecto de eso. El otro día con una persona muy cercana conversábamos sobre aquellas campañas tan interesantes de comunicación que se trabajaron en los años 80 y 90 con el Evaristo, para decirnos que, por ejemplo, hacer pis en la pared estaba mal. Podrían bien irse recuperando también para ir mejorando o cambiando o dejando esas horribles prácticas, que además son espantosas en una ciudad como Quito, capital de la República, una de las capitales más importantes del continente, que los turistas se deben fotografías instantáneas de eso, ¿no? De gente que se está orinando en un poste o en una pared. Entonces, por ahí el mensaje. Simplemente creo que hay que ir trabajando con respecto de aquello, y que nos sumemos todos, por supuesto, seamos peatones, seamos ciclistas, vayamos en moto o en auto, que nos sumemos todos para hacer de esta ciudad una ciudad más acogedora, vivible, ¿no?
y que sea amigable, por supuesto, con absolutamente todos, indistintamente de si vayamos en monopatín, si vayamos a pie o lo que sea, o en bicicleta. Así que ojalá y podamos trabajar en eso, justamente que dice Marco González, una cultura vial, una cultura de movilidad, indistintamente de que se enfoque únicamente en el metro. Así que con eso quería decirles así brevemente. Era una cosa con la que me venía dando vueltas la cabeza ayer, sobre todo en horas de la noche, que me pasó por tercera o cuarta vez lo mismo que el lunes. Entonces, y quería compartirlo con ustedes, ¿no? Lo que dice Gary Kuhn, por ejemplo, borrar los grafitis y quizás ir hacia en lugares apropiados, pintar murales que tengan que ver con asuntos relacionados con la ciudad, con las culturas urbanas también de la ciudad, ¿no? Hay grafiteros que son muy buenos, que se toman espacios públicos con autorización y que presentan proyectos que finalmente terminan siendo muy vistosos, y está lindísimo. Por ahí, por ejemplo, también podría ser algo adicional, ¿no?, a lo que estamos conversando en este momento. Y de paso vamos haciendo, insisto, a la ciudad de Quito un lugar mucho mejor y más digno para todas y todos, ¿no? Lo que dice Patti Vinuesa es absolutamente cierto. Donde no hay iluminación, la gente se cruza y aparecen como fantasmas casi, ¿no? Y esto que les cuento me ha pasado en la Manuel Córdoba. Pasa también que, por ejemplo, en la Simón Bolívar hay lugares donde están instalados los famosos pasos a desnivel, y la gente igual sigue cruzando por la calle y no utiliza los pasos a desnivel. Entonces, entiendo que no, que no está permitido que las bicicletas vayan por las aceras. Y, obvio, los ciclistas tienen que ir con muchísima precaución y cuidado. Si bien es cierto, también son vulnerables frente a una motocicleta o un auto o un autobús. Un peatón también es vulnerable al frente de una bicicleta, entonces tampoco está bien de que el ciclista vaya a toda velocidad por las aceras, ¿no? Por eso insisto, esto es un tema que nos debe convocar absolutamente a todos. Por acá recibo otro mensaje de la doctora Andrea, que siempre está muy pendiente de este espacio, y le mando un abrazo. Es una ciudad que no piensa en el peatón, no hay veredas, cuando hay están llenas de inclinaciones. Por ejemplo, las madres que van con coches para sus bebés hacen peripecias, no hay pasos peatonales elevados y nadie respeta el paso cebra. Eso del paso cebra, por ejemplo, es vital, y eso es algo a lo que, por ejemplo, uno cuando... Sí, ajá, es verdad, solo en Galápagos. Y a mí me pasó dos experiencias, verás. La una hace años, hace mucho tiempo, visitando Colonia del Sacramento en Uruguay. Ahí no hay un semáforo, un solo semáforo. Bueno, también Colonia es una ciudad de 20.000 habitantes, súper pequeña, pero todos los conductores son súper civilizados. Entonces ahí la prioridad es cuidar del peatón. No hay un solo semáforo, pero la gente ve un peatón cruzando la calle, obviamente en el paso cebra, y tiene que detenerse. En una intersección, si tú ves a una persona o un grupo de personas que están esperando, el auto se para y pasa. Y la otra me pasó en los Estados Unidos. Ahí, como borreguitos, vamos todos hacia el paso cebra. O sea, ahí no te cruzas la calle, como lo que me ha pasado a mí, por ejemplo. Específicamente este cuento de la Manuel Córdoba Galarza es en la zona esta de los condominios Dos Hemisferios, me parece que se llama. En la zona de las empanadas chilenas se van a ubicar todos. Ahí hay muchos árboles, y la gente se cruza, no hay mucha iluminación, y la gente sale de los árboles, y tú vas con la motocicleta y de pronto te llevas tremendo susto, ¿no? Ahí no hay un paso cebra, y hay semáforo, hay dos semáforos que están casi pegados, el uno en la escuela de policía y el otro a una cuadra en el ingreso al GIR. En menos de 200 metros tenemos dos semáforos, pero de ahí hasta 1 kilómetro y 200 metros por lo menos tienes otro semáforo. Y en la mitad no hay semáforos, ni pasos cebras, ni nada por el estilo. Ni pasos elevados, ni nada. Y hay
condominios de un lado, condominios del otro, restaurantes de un lado, restaurantes del otro, hasta gasolinera, con autoservicios y de tales. Entonces es súper peligroso, pero cuando uno va, y esto pasa con el ecuatoriano muy frecuentemente, cuando uno va al extranjero es súper disciplinado, porque allá sí te sancionan, pues. Allá no puedes cruzarte por donde te da la gana, entonces te agarra un vigilante de tránsito y, pero es que soy ecuatoriano, ¿qué me importa que seas ecuatoriano? Te multan. Claro, te multa, a ver, su pasaporte y multado. Entonces, cuando estamos en el extranjero, si todos somos súper bien portados, no solo es que se nos pasa el acento, sino que además también se nos pasan las buenas prácticas cuando vamos al extranjero. Entonces ahí sí usamos el paso cebra, buscamos los semáforos, somos educaditos, pero acá entre nosotros no nos cuidamos nunca. Ajá, bien, exactamente, no sé cómo se llame, digo nomás, pero lo que dice digo nomás es la verdad. Acá el que conduce ve el paso cebra y lo que hace es acelerar. Y te paras sobre el paso cebra además, ¿no? Y te pones más bravo. Y si el peatón te dice, señor conductor, respete, el conductor coge la llave de ruedas y quiere bajarse a pegarle al peatón. Eso pasa, así somos acá, pues. Bueno, un traguito de café y paso el mal trago y este rato de desahogo que tenía que compartirlo con ustedes. Me alegra ver que en este caso, a todo lo contrario de lo que pasó con el tema que abordamos la semana anterior, hemos estado absolutamente de acuerdo. Es cosa que no tiene nada que ver ni con credos, ni con preceptos religiosos, ni nada por el estilo, así que... Además, este es un tema de cuidarnos entre nosotros. Ojo, esto es broma, ¿no? Pero qué bueno estar de acuerdo en que debemos ser más civilizados a la hora de movilizarnos. Me alegra. ¿Por qué dice Jorge Armijos que le duele que los uruguayos sean más civilizados que nosotros? En realidad, a Uruguay le conocen como la Suiza de Sudamérica. Es una sociedad mucho más civilizada que el resto del continente, la verdad. Hay, me parece que un crimen cada 10 años en Uruguay. Creo que estaba por ahí la tasa. No me acuerdo muy bien, pero por ahí va. A propósito de eso, y sigo con los otros temas que quería comentarlos con ustedes. Y acá, por cierto, la ciudad, como decía Andrea hace un momento, está absolutamente pensada en el peatón, ¿no? Entonces se construyen unos grandísimos proyectos inmobiliarios, por ejemplo, pensando en que hay que hacer más patrulleros que baños en el edificio. O los centros comerciales, ¿no? Acá en Quito tenemos centros comerciales en cada cuadra, en una zona. Cine, centro comercial, otro centro comercial con cine, otro centro comercial con supermercado y de tales en los alrededores del estadio, por ejemplo. Y está pensado para el peatón. No hay mucho parqueadero para bicicletas, por ejemplo. En edificios públicos, de edificios privados, en centros comerciales, etcétera, etcétera. Sería fantástico que se vayan implementando también estacionamientos para bicicletas con todas las seguridades del caso, tomando en cuenta los niveles de violencia y de inseguridad que hay en este país, en esta ciudad, ¿no? Una de las razones del otro día que me cuestionaba alguien que por qué yo no salgo a hacer tanto bicicleta, yo antes salía a hacer mucho bicicleta entre semana durante la noche, ahora créanme que me da terror salir a pedalear en la noche, o me roban la bici, me roban lo que lleve en ese momento, o me matan nomás por robarme la bici, entonces sí me provoca un poco de temor. Póngale el término que usted quiere, exterior, extranjero, lo que usted quiera, démele como le guste. Ayer una lamentable noticia, que además le escuchaba en el noticiero del mediodía a los colegas Licenia y Washington conversar con Darío Robinson, colega periodista de Esmeraldas, algo que Darío lo había denunciado en su cuenta de redes sociales y del medio digital en el que él trabaja, que es La Calle Habla, me parece. Ayer publicaba en sus redes Darío: esta mañana familias afectadas por las inundaciones del pasado 4 de junio, es decir, hace un mes, decidieron cerrar la vía que une los cantones de Esmeraldas y Atacames, a la altura de la Tolita 1 en el Valle de San Rafael,
Ahí están viendo ustedes las imágenes de los ciudadanos en la provincia verde, los hermanos esmeraldeños protestando. Damnificados de los barrios 50 Casas y Los Mangos exigen a las autoridades del gobierno nacional cumplan con los ofrecimientos que les hicieron en su momento. Cabe indicar que luego de un mes después de la tragedia provocada por el invierno, muchas familias decidieron regresar a sus viviendas pese al mal estado en las que éstas se encuentran. Le leía también a Juanita Francis que denunciaba que las autoridades nacionales habían decidido, sin consultar siquiera con los ciudadanos en Esmeraldas, cerrar los albergues en donde estaban ellos hospedados temporalmente después de las afectaciones que sufrieron sus viviendas en las inundaciones de hace un mes. Entonces los colegas ayer en el noticiero del mediodía conversaban con Darío y también creo que con el alcalde de Esmeraldas, con Vico Villasís, corríjanme si es que me equivoco, si estoy en lo correcto, ¿no? ¿Con quién era? Bueno, pero con alguna autoridad local estaban conversando y, a ver, a la conclusión que llegamos es, y que llego, y quiero ser repetitivo en esto, y algunos dirán, pero es que el Alexis Moncayo todos los días se levanta con ganas de criticar al gobierno y de joder a Lazo y que no sé qué. No se trata de eso, se trata de ser muy realistas y de cuestionar o de criticar lo que está mal. Y lo que está mal es que no se atienda a la gente que está pasándola mal. Y los ciudadanos de Esmeraldas, Damián Mesa era coordinador general de la alcaldía de Esmeraldas. Gracias, Javi, muy gentil. Él era la autoridad local con la que estaban conversando ayer los colegas del noticiero del mediodía. El problema es que el gobierno no atiende a los ciudadanos que están siendo afectados por ejemplo, las inundaciones y el invierno. Y este es un tema sumamente delicado. Y no pasa solamente con Esmeraldas. Y esto es algo que yo ya les había dicho en alguna ocasión. Y qué pena que siga siendo la misma práctica. Ahora son las inundaciones en Esmeraldas. Antes fue la inundación en Chone, Manabí. Y también fue el aluvión que nos costó decenas de vidas en Alausí. El gobierno va, hace sobrevuelo, constata los daños, se sientan en una mesa, todos los funcionarios del gobierno, muy elegantes por cierto, a pesar de las inundaciones, de la suciedad, de la polvareda, de la lluvia, el lodo, el agua, todo lo que enfrenta la gente. Los señoritos con su mocasín muy limpiecito, después de hacer el sobrevuelo, se sientan en una mesa de reuniones y dicen, vamos a hacer esto, vamos a dar bonos, vamos por aquí, vamos por allá, es del gobierno que más invierte en lo social, bla, 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 bla. Y después pasa lo que ayer Darío y los ciudadanos de Esmeraldas y de Atacames denunciaban, que les dejan solos. O lo que en esta mesa de trabajo, en estos micrófonos y en estas cámaras denunciaba el alcalde de Alausí, que les dejaron solos. Yo no sé en Chone cómo estará la cosa después de la inundación, si se habrán cumplido o no los ofrecimientos. A Chone llegaron con que iban a entregar como 80 millones de dólares, no tengo idea si llegó algo de esos recursos que ofreció el gobierno. Habría que ponerle un poco de atención a ese asunto y preguntar a las autoridades de Manabí, de Chone, si es que en efecto el gobierno cumplió con todos los ofrecimientos que había hecho con el cantón y con la provincia. Pero en Esmeraldas está clarísimo que no. Y a propósito de las denuncias, me dice el Javi que que había hecho ayer Darío Robinson, se le han bajado su cuenta de Facebook, ¿no? Denuncia a través de un comunicado él que habían hackeado su cuenta. Y en Esmeraldas, empezábamos con esto en Esmeraldas, ¿ya? Con el malestar, con
la indignación, con la protesta de los ciudadanos que están a la espera de que el gobierno cumpla con los ofrecimientos. Ayer resulta que apareció descuartizado con señales de tortura, muerto, el hermano de Carlos Tenorio, uno de los hermanos de padre y madre, entiendo que tiene 8. Ayer, a propósito de este acontecimiento, conversaba con mi buen amigo Fabricio Vela, que es íntimo de Carlos Tenorio y que, claro, había tenido contacto ya con el futbolista, además una de las glorias de la selección, ¿no? Mundialista, goleador de la selección, etcétera. Jaime Tenorio es su hermano, le había contado que es uno de los 8 hermanos de padre y madre. Fue hallado sin vida la noche del pasado lunes 3 de julio, al parecer habría sido asesinado y dejado en un sector del norte de Esmeraldas. Según información preliminar, el cadáver fue encontrado alrededor de las 22 horas en la calle 24 de Mayo, cerca de la Catedral Cristo Rey. Vecinos escucharon que cayó un bulto y salieron a observar que se trataba de una persona fallecida. Bueno, ayer en el transcurso del día y el mediodía, la noticia era que se trataba de uno de los hermanos de Carlos Tenorio. Esto pasa en Esmeraldas, entonces es olvido porque no se atiende a los ciudadanos que fueron afectados por las inundaciones. Olvido porque Esmeraldas sigue entregada a la inseguridad. Olvido porque recién cuando el gobierno ha cumplido 2 años en su ejercicio del poder, por fin logran concretar la compra de chalecos antibalas para la policía, pero además, y como lo denunciaran ayer en el espacio de la tarde, Juan Carlos y Adrián, concretan este proceso de adquisición de equipamiento para la policía en medio de un montón de cuestionamientos. Y destacando además el ahorro que supuestamente implica la adquisición de estos chalecos. Pero cuando, insisto, van a la mitad del periodo, pero estando a la mitad del periodo, adicionalmente hay que recordar que están ya de salida, porque a este gobierno le quedan pocos meses de vida. Y a estas alturas se ponen a hacer los anuncios de que han comprado chalecos, de las entregas simbólicas de las municiones y cosas por el estilo. Y esto afecta obviamente a provincias como Esmeraldas, provincia además fronteriza, puerto, donde aparentemente estos grupos que están vinculados al narcotráfico andan a sus anchas y hacen de las suyas porque evidentemente hay una ausencia del Estado. Un Estado que no está ni para dar seguridad, ni para atender en las cosas más básicas en cuanto a materia social. ¿Qué es lo que denunciaba ayer el colega Darío Robinson en sus cuentas y la protesta de los ciudadanos que habían cerrado la vía que conecta la capital Esmeraldas con Atacames? Ausencia no solamente porque no hay policías y no hay militares, y aquí Juanita Francis lo ha dicho varias veces, tampoco quieren que Esmeraldas se convierta en un campo de batalla y que tampoco permanentemente les inviten a una guerra a la que ellos no quieren ir, pero que se solucionen las cosas más básicas, más elementales, como la asistencia social, por ejemplo, que a una provincia que debería ser una potencia en este país, por lo turístico, por su gastronomía, por las playas tan lindas que tiene, por la comida tan rica que hay, por la gente tan maravillosa que tiene Esmeraldas, por los rincones tan preciosos que tiene una provincia tan verde, porque así además la conocemos, debería ser una potencia turística. Esmeraldas junto a Manabí, junto a El Oro, en la costa, junto a la misma Guayas, ¿no? que es tan linda. Vemos una provincia absolutamente deprimida, violenta, olvidada, y creo que tiene mucho que ver lo uno con lo otro, ¿no? La ausencia del Estado expresada en abandono en temas sociales y abandono también en el tema de la seguridad. Ayer la gente protestaba porque después de las inundaciones les dejaron a su suerte y seguimos contando muertes. La del señor Tenorio, una más de las tantas
de una provincia que ahora mismo tiene a una de las ciudades, Esmeraldas capital, entre las 5 más violentas del continente. Esto también lo hemos repetido varias veces. Si la media del Ecuador de muertes violentas ya es preocupante, 25 por cada 100.000 habitantes, lo de Esmeraldas es alarmante, porque ahí hablamos de 60 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Yo sé que hay muchísima gente a la que esto no le gusta escuchar. Problema de ustedes si lo que quieren es ponerse una venda en los ojos. Acá nosotros vamos a seguir hablando de estas cosas que en el resto de medios obvian hablar o prefieren simplemente ni mencionarlas.